sino que en general, mi idea es darles a ustedes un panorama bastante amplio de todo lo que implica redactar en general, escribir, todo lo que necesitamos para escribir, pensando que la escritura es comunicación. Entonces, si queremos comunicar bien, bueno, ¿qué aspectos tenemos que tener en cuenta? Por eso les decía que quizás haya cosas que las vamos a ver más por encima y que después a ustedes, si les interesa, pueden proponer y decir, bueno, nos gustaría ahondar en tal cosa y se podría pensar en algún otro curso posterior. Sí, si querés pasamos a la otra diapositiva. Bueno, en general, esto es lo que estuvimos hablando recién, lo que les estuve preguntando. Es bueno hacernos, o sea, que yo los conozca a ustedes, pero también hacernos estas preguntas personales, o sea, ¿cuál es nuestra propia experiencia con la escritura? Esto de hacernos la pregunta de si tenemos ganas de escribir, darnos ese espacio para escribir, pero resulta que no sabemos cómo empezar, bueno, hoy vamos a ver un poco eso, qué hacemos si tenemos ganas pero no sabemos cómo empezar. Pero también podría ser que la escritura la necesitemos particularmente o vengamos acá a este curso solo para buscar herramientas para nuestro trabajo o para nuestro estudio. Cualquiera sea sus necesidades, sus planteos, sus inquietudes, espero que, bueno, o sea, mi idea era que les pudiera esto servir a todos, más allá de las necesidades personales de cada uno. Y ahora en la próxima diapositiva lo que les voy a decir es lo que vamos a hablar en general en el curso, para que tengan un panorama y ustedes sepan, o sea, son 4 encuentros. En estos 4 encuentros vamos a ver entonces, estos son temas generales, ¿no? Después los vamos a ir viendo en particular, pero este problema que les decía de la hoja en blanco, hay una serie de tips, que se pueden dar para superar el bloqueo, que son súper efectivos, yo les digo que son muy efectivos, yo los pruebo siempre cuando estoy bloqueada, cuando no puedo escribir. No hay manera de que no resulten, o sea, siempre vamos a encontrar una manera de poder escribir. Hoy vamos a hablar particularmente de ciertos mitos que hay alrededor de la escritura y que hacen que a veces tengamos miedo o a veces pensemos que no es algo para nosotros. Bueno, esos mitos van a ver que son súper interesantes. Vamos a ver a lo largo del curso también cómo organizar la escritura, porque a veces tenemos el tema, tenemos el contenido, o sea, investigamos un montón, pero resulta que no podemos organizarlo. Bueno, también hay consejos para organizar nuestros textos. Vamos a hablar de 2 conceptos muy importantes para la escritura, que es género y registro. Ya los van a ver, estos son fundamentales para escribir. Lo mismo es la cuestión del estilo, o sea, ¿qué es el estilo? Porque la palabra estilo es muy amplia, pero bueno, ¿cómo se relaciona el estilo con la escritura? Vamos a hablar también un poco de la oración y el párrafo, porque esa es la base, bueno, más allá de las palabras conforman oraciones, las oraciones conforman párrafos, y de eso está formado nuestro texto. Entonces, algunos consejos también sobre cómo construir buenas oraciones y buenos párrafos. Y ya para el último encuentro, vamos a ver algunos consejos de escritores famosos que nos van a servir. O sea, a mí en lo particular me ayuda mucho leer a aquellos que hicieron de la escritura su vida y que saben y que lo tienen bastante claro. Entonces, seguramente algunos de esos consejos los vamos a poder aplicar. Si no todos, pero algunos nos van a servir para nuestra propia escritura. Bien, acá ustedes van a ver, esto lo quiero aclarar, que hay un loguito de este curso, porque bueno, yo tengo un Instagram, bueno, no importa, perdonen, pero lo tendría que haber sacado porque ahora me doy cuenta, pero bueno, disculpen, en los próximos lo voy a sacar para que no se confundan. Recién ahora me doy cuenta, perdón. Bueno, vamos a la otra diapositiva entonces. Cualquier cosa ustedes me interrumpen, me preguntan. Entonces, ¿cuál es nuestra primera herramienta para escribir? Que parece una obviedad, pero que quizás no es tan obvio. Es esto de contar con la bibliografía adecuada. Y esto tiene que ver con que no tenemos que confiar en nuestros saberes, o no confiar tanto en nuestros saberes, porque la escritura, vamos a ver en un ratito, es una actividad muy compleja, una actividad que requiere muchas competencias. No quiere decir que no la podamos hacer, pero que sí requiere muchas competencias. Y entonces hay que tomarla con responsabilidad, y lo primero que tenemos que saber es a dónde recurrir si tenemos dudas.
Entonces yo hice una mini lista de bibliografía con la que tenemos que contar para escribir. Esto es muy importante. Ahora ustedes me van a contar si la conocían a esta bibliografía, si suelen consultar bibliografía para escribir. Primero, obviamente, el diccionario de la RAE, este diccionario común y corriente de las palabras, que está bueno consultarlo, más allá de que uno puede decir, bueno, pero yo no tengo errores ortográficos o no necesito consultar tanto porque tengo un manejo de vocabulario amplio. Sin embargo, ya les digo, no hay que confiar tanto, a veces nos equivocamos, a veces tomamos una palabra y le asignamos un significado que no es totalmente correcto. Así que ante cualquier mínima duda o a veces para verificar, siempre conviene tener el diccionario a mano. Y la RAE también tiene otro diccionario que quizás es menos conocido, pero que es muy útil, que es el Diccionario Panhispánico de Dudas. ¿Lo conocen? Si alguien lo conoce y me quieren contar, o ahora les digo de qué se trata. Nadie oyó nombrar. Esto está en el sitio de la RAE. Abajo tienen el link de la RAE. En el link de la RAE tienen varios diccionarios. Uno es el de la lengua española y otro es el panhispánico. Nadie, entonces, no lo consultaron nunca, no lo conocen. Yo no, es la primera vez que lo escucho. Ah, bueno. Es utilísimo. El diccionario de la lengua, el común, uno consulta una palabra. Por ejemplo, quiere saber lo que significa, no sé, libro, una obviedad, pero bueno, uno va y busca una palabra. En el diccionario panhispánico de dudas, lo que buscamos son conceptos sobre la lengua. Entonces, si yo quiero saber los usos de la coma, voy al diccionario panhispánico de dudas, pongo la palabra coma y me salen la lista impresionante de usos de la coma explicados y con ejemplos. Es un diccionario justamente de dudas de preposiciones, de puntuación, no de significado de palabras, todas dudas que tienen que ver más con la normativa. Es muy útil el diccionario panhispánico de dudas, utilísimo. Les digo, ténganlo en cuenta y están los dos en el sitio de la RAE. Si ustedes quieren tener un libro, y alguna vez invertir plata en un libro que realmente lo van a usar toda la vida y que es un libro excelente y que los va a acompañar, pero para la escritura de una manera que no se imaginan, les recomiendo que compren el libro de María Marta García Negroni, que se llama Para escribir bien en español, claves para una corrección de estilo. ¿Alguien lo tiene ese libro o lo conocen? ¿Lo tenés? Sí. ¿Y lo consultás seguido, Sabrina? Sí. Sí, lo tengo, lo compré porque, bueno, aproveché antes de que subiera mucho más el precio, porque la verdad que es bastante costoso. Pero sí, lo ojeé y está, la verdad que sí, para ciertas cosas puntuales es muy útil. Sí, porque nosotros, bueno, en español tenemos la RAE editó, tenemos la gramática del español, es un libro enorme, que es difícil de abordar para alguien que quizás no es un especialista, porque es un libro denso. En cambio, el libro de María Marta García Negroni lo que hace es tomar toda la normativa del español, pero la presenta de una manera mucho más amena. El libro está muy bien organizado, entonces es muy fácil, tiene unos índices maravillosos, es muy fácil encontrar lo que buscamos. Y la verdad que es tener un libro que sea un compendio de todo y que sea mucho más o menos denso que la gramática del español, bueno, nos ayuda un montón. Sí sé que ahora debe estar carísimo este libro, pero bueno, si alguna vez pueden y no saben qué comprar, o sea, por lo menos comprar un libro, bueno, ese sería el de María Marta García Negroni y tenerlo al ladito en el escritorio siempre. Y después hay un libro que sí se puede bajar de internet, de un autor que se llama Daniel Casani. El libro se llama La cocina de la escritura. Y no es un libro de normativa, pero es un libro, Casani es un especialista en escritura, o sea, tiene un montón de libros relacionados con la escritura, es alguien que dedicó su vida a investigar sobre la escritura, a escribir también sobre la escritura, y en este libro, que es muy sencillito, justamente, a partir del título lo vemos, nos habla de todo esto que un poco yo les voy a sintetizar en este curso, de qué necesitamos para escribir bien, qué es lo que está detrás de una buena escritura.
pero lo hace de una manera tan sencillita, tan fácil, tan que dan ganas de leerlo. Es un libro no tan largo, y ya les digo, se lo pueden bajar de internet, que también es uno de esos libros para leer, para entusiasmarse con la escritura, para perderle los miedos. No sé si alguien lo conoce a este autor o alguien este libro lo tiene. Les aseguro que es maravilloso para escribir. Nos ayuda un montón. ¿Lo tenés, Fabiana? Sí, para mí es un libro infaltable, así que se los recomiendo. E incluso Casani habla de cuestiones de normativa, pero no las aborda quizás tanto desde la normativa, sino con esta idea un poco que yo planteé el curso de pensar la escritura en su faceta comunicativa. O sea, ¿cómo hacemos para comunicar mejor? Que en el fondo es lo que todos queremos. Entonces, además del sitio de la RAE, les recomiendo también el sitio de la Fundeu. La Fundeu es la Fundación del Español Urgente, trabaja con la RAE, y la Fundeu lo que hace es solucionar dudas como mucho más rápido que la RAE. O sea, ustedes saben que, por ejemplo, continuamente la lengua va cambiando, aparecen nuevos usos, nuevas formas, que hasta que la RAE las acepta, las discute, pasa un montón de tiempo, y lo que hace la Fundeu es respondernos rápidamente. O sea, si aparece un uso nuevo, podemos consultar a la Fundeu y decir, a ver, este es un uso nuevo, ¿está bien? ¿Está mal? La Fundeu aparte hace todo un relevamiento de la escritura en los diarios, por ejemplo, y entonces todos los días nos da un consejo de cosas que están mal escritas en los diarios. Así que es una página que métanse, explórenla, e incluso pueden como suscribirse a la página y todos los días reciben un consejito de escritura que está bueno. Y después, esta quizás la conocen, el Word Reference, que es un diccionario de palabras, sirve mucho también para los idiomas, pero yo siempre lo recomiendo por los sinónimos, porque el Word Reference ofrece una lista de sinónimos bastante amplia, muy amplia, incluso de palabras que uno piensa y dice, esta palabra no tiene ningún sinónimo, y resulta que el Word Reference nos tira 15 sinónimos, no nos van a servir los 15, pero está muy bueno para escribir. ¿Alguna preguntita sobre esto? ¿Alguien que tenga otra fuente de referencia, otra fuente de consulta? Sí, Marilina, sí, esta página que vos me decís también está buena. Sí, hay que tener una página de sinónimos, es fundamental, porque uno de los errores que nosotros tendemos a cometer es esto de repetir las mismas palabras. Ese es natural, o sea, nos sale, y bueno, tener un diccionario de sinónimos está buenísimo. ¿Alguien tiene alguna otra fuente de consulta o quieren preguntar algo, alguna duda? Sí, Ezequiel, decime. Sí, más que adicional es lo del diccionario panhispánico, la RAE, si uno usa un hashtag, creo que es RAE de consulta, una cosa así, te contestan al toque cuando tenés dudas y generalmente te citan el apartado de ese diccionario. Está bastante bueno, obviamente tiene un horario, ¿no?, de España, ¿no? Pero si lo haces en el horario que coincide, te responden al toque y está bueno como para usar esa red social, está muy, muy copado. Sí, incluso, bueno, si uno se mete, claro, en la página de la RAE, hay toda una serie de consultas usuales que uno por ahí quiere consultar y ya lo consulta otro, entonces lo tiene en la página, o esto que la RAE nos responde, ¿sí? Y nos responde, como dice Ezequiel, con el fundamento, y nos cita, entonces, la verdad que está muy bueno, es como súper académico, súper fundamentado. Sí, hay que aprovechar todas estas vías de consulta. Sí, muy bien. Bueno, pasamos entonces a la otra. Bueno, y ahora vamos un poco, ya tenemos la primera herramienta que es la bibliografía. Pero Casani habla de 3 mitos que digamos que atentan para la buena escritura, o sea, mitos que están como difundidos, y que hace que a veces, ya les digo, o le tengamos miedo a la escritura o la abordemos de una manera equivocada. Lo primero que habla Casani es de la inspiración, que es un tema bastante controvertido, porque lo que yo les voy a preguntar a ustedes es si ustedes creen en la inspiración,
Si creen en la inspiración, ¿qué es? Si la escritura depende de la inspiración, a ver quién quiere contarnos, porque acá hay una clave muy importante en el concepto este de inspiración. ¿Qué les parece? ¿Qué es la inspiración? Si existe, y si realmente ustedes creen que para escribir hay que estar inspirado. Hola, buenas noches. Bueno, comienzo. Para mí la inspiración sería cuando se te despiertan ciertas ideas como disparadores a determinados temas, o sea, cuando venís, no sé, pensando en una cosa y de repente se te ocurre algo. Y con respecto a la segunda pregunta de si para escribir hay que estar inspirado, yo creo que para escribir, al menos en mi caso, tengo que tener ganas primero. Y después la inspiración sale sola, porque muchas veces yo me siento a escribir y escribo y de repente con el curso de la escritura, ahí me va despertando ciertas ideas y la inspiración para desarrollar esas ideas. Bien, entonces existe, pero no sería claro, no necesito lo fundamental para sentarme a escribir, básicamente. Sí. Acá Laura habla de que es una cuestión más de oficio. Guadalupe agrega estas palabras, una práctica, un hábito. Alguien había levantado la mano y ahora lo perdí. Que alguien quería hablar. Marilina, vos decís que es, Marilina dice que hay que leer porque eso es una fuente de inspiración. La escritura entonces podría ser una reacción, una respuesta a la lectura, podría ser también. Bien, ¿qué pasa con la inspiración? ¿Por qué la menciona Casani? Porque, sobre todo durante el periodo del romanticismo, o sea, del romanticismo como movimiento cultural y como movimiento literario especialmente, nace esta idea que el escritor es un inspirado. Esa idea del escritor romántico que está mirando la luna y le baja un poema maravilloso, mira la luna, escribe el poema y entonces uno dice, wow, le bajó una inspiración y pudo escribir gracias a la inspiración. Bueno, eso es medio peligroso, porque entonces cuando no tenemos inspiración no podríamos escribir. Y además la inspiración, ¿qué sería? Algo para elegidos. Es como medio, exactamente. Lo que dice Casani es que la inspiración obviamente existe, pero la inspiración hay que buscarla. La inspiración primero tiene que ver con el trabajo. O sea, si tengo que escribir y no estoy inspirada, bueno, tengo que buscar esa inspiración. Tengo que trabajar, tengo que esforzarme. ¿De qué otra manera podría buscar la inspiración? Por ejemplo, si quiero escribir ficción, los que escriben ficción, ¿dónde busco la inspiración si no me llega así, si no me baja del cielo? ¿Dónde la busco la inspiración? ¿O cómo hago para inspirarme? Viviendo, por ejemplo, observando. Yo les aseguro que para escribir hay que ser un buen observador. Si uno se detuviera a observar lo que pasa alrededor nuestro, con eso ya tiene un montón para escribir. Uno sale, camina 2 cuadras y observa a la gente, observa el paisaje, observa el cielo, observa la naturaleza, ya ahí tiene un montón para escribir. Entonces, la inspiración existe. La inspiración no es fundamental para escribir, pero la podemos buscar, la podemos generar un poco con esto que les decía, viviendo, observando, esforzándonos, dando a la escritura un lugar en nuestra vida. O sea, nosotros no nos vamos a inspirar si no le damos un espacio a la escritura. O sea, eso es muy importante. Entonces, Casani dice, desterremos la inspiración como algo para elegidos, sino que tomemos a la inspiración justamente como todo lo que ustedes están diciendo. El otro mito que dice Casani, que anda dando vueltas, es que la escritura a veces se cree que que escribir bien es solamente poner una tilde o poner unos signos de puntuación y ya ahí con eso ya escribí bien. Y lo que dice Casani es que la escritura, y ahora lo vamos a ver en un rato, es mucho más que eso. Yo puedo no tener faltas de ortografía, puedo tener conocimiento de la puntuación y no equivocarme una coma, no equivocarme un punto, y quizás lo que escribo no comunica nada, porque la escritura implica toda otra serie de saberes y de
competencias que vamos a ver en un ratito. Entonces, lo mismo pasa a veces con la corrección de un texto. Cuando alguien escribe un texto y lo da para corregir y dice, corregime solo las tildes o corregime solo las comas, pero puede haber otras cuestiones, o sea, ahí no se termina la escritura. Entonces, no pensemos en que porque no tenemos falta de ortografía escribimos bien. O sea, está buenísimo no tener falta de ortografía, está buenísimo manejar la puntuación, pero ahí no se termina. Entonces, no endiosemos la normativa como si fuera lo único que nos hace escribir buenos textos. Sí, Ariel, decime. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola. estás? Mucho ¿Qué tal? gusto. No, de lo que decías vos también me parece a veces más importante, sobre todo más que tener una buena ortografía, es saber qué historia quiero, qué es lo que quiero contar. Me parece a mí, igual la profesora sos vos, me vas a corregir. No, está perfecto. Pero primero hay que tener la historia y es como una segunda preocupación después la ortografía o de comunicarlo, pero si no tengo historia no hay nada, digamos. Me parece a mí. Sí, tengo que saber qué contar, qué quiero decir. Más hoy que tenemos un montón de correctores ortográficos que te ayudan, que no es como antes, digamos, donde uno escribía, no sé, de una manera más difícil. Hoy tenés de todo para corregir. Sí. Sí, de todas maneras, bueno, no es que Casani diga que no es importante, obviamente es muy importante, pero como vos decís, hay que tener algo hay que tener una sustancia, un contenido. Y acá me decía Sabrina que se puede transcribir la norma y escribir excelente, sí, sobre todo en literatura. O sea, también esto de los límites, cuándo se puede transgredir o no, es algo que uno va aprendiendo. Y en la literatura pasa que hay muchos grandes escritores que evidentemente transgreden la norma y sin embargo, bueno, ahí hay otra cosa atrás, no es solamente que puse bien una coma o la puse mal, sino que hay otra cosa. Y un poco este mito de la normativa se relaciona con la espontaneidad y un poco con lo que decía recién Ariel. En realidad, lo que dice Casani es que la escritura no es algo espontáneo, o sea, lamentablemente no es algo que nos sale y listo, escribimos y chau, y ya está. O sea, ay, qué lindo, tuve una idea, la escribí y lo dejé el papel y ya salió bien. Sino que la escritura requiere esto de la revisión, de la corrección. Escribir siempre es lo que dice Casani, dice la gente que sabe. La escritura está acompañada de la reescritura, de la revisión, de la corrección, de la edición del texto. No creamos, muchos escritores a veces un poco en juego dicen que escribieron un texto y no lo revisaron más y que les salió perfecto. No les creamos mucho porque en realidad los escritores, los buenos escritores son los que corrigen, los que revisan, los que están atrás del texto. Y esto a veces es lo que más cuesta, porque uno se cansa de su texto. Si uno lo miró 5 veces, dice, ya está, no lo quiero ver más. Pero bueno, es una instancia necesaria. Ustedes, o sea, esto lo ejercen, lo de la corrección, les cuesta, les molesta revisar sus textos un montón de veces, lo suelen hacer. ¿Cómo van con eso? Yo sí, siempre soy como maniático de la corrección, digamos. Yo, o sea, siempre chequeo todo antes de darlo por terminado o enviar algo, siempre lo chequeo. Siempre. Sí. Y así todos. Sí, perdón, decime, sí. No, aparte tengo un trabajo donde a veces redacto cosas, entonces tengo esa persecuta, por decirlo así, de no equivocarme. Sí, está perfecto. Y, a ver, yo creo que no existen los textos absolutamente perfectos. Y acá ya que la tenemos a Vale, que es editora y que tiene una tanta experiencia. Vale, ¿vos qué pensás de esto? ¿Existen los libros perfectos? O sea, o siempre queda algo y que uno dice, ay, justo me quedó este error y ¿cómo lo ves vos desde la edición y desde el libro publicado? Esto de los errores. Bueno, que haya ratas en los libros, hay ratas. Sí. Tratemos de que sean las menos posibles. En todo caso, si queda una errata, que no sea una errata que
que no sea una errata, ¿cómo decirlo?, de sentido, que no sea una errata de sensibilidad, que no sea una errata que bueno, puede haber pasado algo, pero también por eso, en el camino de publicar, lo que hacemos es pasar por una serie de personas y de profesionales, ¿no? Ir sumando capas de miradas también. Inclusive durante la escritura, en tanto nosotros escribimos algo, también se lo damos a leer a otras personas, no porque tengamos que hacer exactamente lo que esas personas dicen, pero sí por esta necesidad de ver con otros ojos, ver con ojos nuevos. Y a los editores nos pasa también, como decía Ariel, que uno por ahí ya vio 5 o 6 veces lo mismo. Y hay algo de cuando uno lee algo que ya leyó muchas veces, que es casi como que lo lee de memoria, y entonces se hace una lectura automática, ¿no? Que, bueno, por suerte están los correctores que trabajan como desautomatizando esa lectura también. A veces hay que dejarlo un ratito, ¿no? Y volver después. Pero me parece que no contesté tu pregunta. No, sí. Así a veces sale todo el eco. Algunas cosas que dijiste están muy buenas, esto de la mirada del otro. O sea, hay que tener cierta humildad también cuando uno escribe y aceptar, o como dice Valeria, a veces lo que nos dice el otro por ahí no nos sirve o no nos sirve tanto, pero bueno, es otra mirada y algo siempre nos ayuda. Es muy importante esto de autocorregirse, pero también de poder tener otra mirada del texto y que nos corrijan. Y bueno, y no tenerle miedo y tener paciencia. Ya les digo, por ejemplo, hay una anécdota muy famosa que yo siempre cuento, que bueno, Julio Cortázar, cuando escribió su cuento Casa Tomada, un cuento que es un cuento perfecto, como la mayoría de los cuentos de Cortázar, él dice que Casa Tomada lo soñó, y que cuando lo soñó se despertó y lo escribió y le salió así de una. Hay que sospechar de eso. Después en otros momentos dijo que no, que lo había revisado un montón. De hecho, hasta lo leyó Borges, ese cuento. La primera idea para escribir algo, sí puede ser así espontáneo y nos sale de una. Por ahí nos sentamos y escribimos el texto en 2 o 3 horas, lo escribimos. Pero eso no quiere decir que no haya que revisarlo, corregirlo, darlo a leer a otros. Bien. ¿Alguna preguntita de esto o algo más que quieran decir antes de pasar a la otra? Sí, Ariel, decime. Yo de vuelta, re pesado. No, bla, por favor. Todo el mundo, perdón, no me odien tanto. No, creo que se me fue la pregunta de lo cansado que estoy. No, que uno, no me acuerdo bien qué iba a preguntar, pero algo así como que uno nunca termina ¿cuándo sabés que es el final? O sea, que terminaste de corregirlo realmente. Porque hasta donde yo conozco a todos los escritores, nunca les gusta, o siempre se corrige. Me ha pasado a mí, yo he escrito guiones de cine, nada que ver, con un libro, por decirlo así, pero es algo interminable. Entonces, ¿cómo saber cuándo está bien? ¿Cuándo se termina? ¿Cuál es el punto final de la corrección? Sí, un poco lo relaciono primero con esto que dice Marilina, que, bueno, César Aira dice que escribe un libro para corregir el anterior, o sea, como que nunca, entonces la actividad de la corrección sería eterna. En realidad es muy difícil saber cuándo el libro está listo. Uno lo corrige, lo que pasa es que en un momento hay que decir basta, porque si no, o sea, sobre todo si uno lo quiere editar o si uno quiere entregar un trabajo, cuando ustedes, bueno, se reciban y hagan un trabajo final, o cualquier trabajo de las distintas materias, o un libro que escriban, no pueden estar durante años y años y años y años, digo, no sé, 10, 15, 20 años, ¿por qué no? Porque lo vuelvo a leer. En algún momento hay que decir, basta, lo entrego, me separo, listo. Y después, bueno, por eso está la mirada del otro. Por eso, Ariel, quizás vos lo cortás en un momento y decís, bueno, yo ya lo miré todo lo que lo podía mirar. Entonces ahora que lo vea el editor, que lo vea el corrector, y entonces, bueno, si surgen nuevos errores, se corregirán. Pero es muy difícil saber, en realidad siempre aparece algo. Lamentablemente
Es como, eso es un poco desesperante, porque uno corrige 10 veces y en la número 11 aparece un error. A mí me pasó que por ahí, no sé, me pongo a revisar las cosas, yo ahora estoy haciendo el último cuatrimestre ya de edición, pero me pongo a revisar trabajos que yo hice en las primeras materias, digo, ¿cómo pude haber entregado algo así? Porque es como, no sé, lo vuelvo a leer y digo, no, acá tendría que haberlo puesto al revés y esto y lo otro, y como que sí, sí, es interminable. Yo creo que una vez que uno ya se da su propio ok, es como no hay que volver a leerlos, porque te volvés a corregir y te pones mal, porque decís, está bien, ya los aprobé, ya está, pero es como que Sí, seguís. sí, pero está bueno mirar lo anterior y reconocer los errores. Eso es un buen paso. Sí, vale, decime. Bueno, también hay algo de cuando un texto sigue como en el pendiente, como decías vos, décadas. O sea, el problema no es que una novela se reescriba 2, 3 años, ¿no? El problema es cuando ya... Y es que ya no es un problema de la novela. Como me parece que el ejemplo que daba Sabrina es como es así. Al pasar los años, la que cambió ahí fue Sabrina. Entonces ya no es ese texto anterior, ya no es texto de la Sabrina del hoy. Y el problema con una novela que uno nunca diría, bueno, ya está, este es su punto máximo al menos, es ese que uno sigue cambiando y ya después esa novela ya no lo refleja al uno del presente. Sí, incluso algunos escritores dicen que cuando tardan esto, no sé, 10 años en escribir una novela, después resulta que optan por escribir una nueva, porque esa ya está, porque es como un Frankenstein de cosas que le voy sumando y no sirven para nada. Ya está, quedó un texto, cualquier cosa. Vale, vos ibas a decir otra cosa. Ah, buenísimo. Bueno, así que entonces buscamos la inspiración, tenemos la normativa ahí como importante, pero no como lo fundamental, y sobre todo nos convencemos de que hay que corregir siempre. Entonces, esto es fundamental para por lo menos tener una idea de estas cosas, estos conceptos generales acerca de la escritura. Entonces, ahora vamos a la otra diapositiva. Y bueno, un poco la idea esta que yo, con la cual planteo el texto, de que siempre tenemos que pensar eso. Porque a mí me pasa a veces también de gente que entrega un texto, a veces autores que escriben que están convencidísimos de lo que escribieron, por ahí yo les hago algunas correcciones, pues yo también trabajo de correctora, les hago correcciones y me dicen, bueno, pero si total se entiende. De total se entiende, que mucha gente lo dice en distintos ámbitos, en realidad no es que total se entiende, o sea, la comunicación es muy importante, entonces siempre tenemos que pensar que hay alguien que nos está leyendo y que tiene que entender lo que nosotros quisimos decir, porque si va a entender cualquier otra cosa o no va a entender, la verdad que es como escribir para nadie, entonces parece como muy sencillo, pero tenemos que tener como horizonte esto, que estamos comunicando siempre. Bien, seguimos adelante. Y ahora vamos no sé si vale, no había antes un cuadrito porque me parece que, ahí está, las categorías, y uno más antes. Entonces, todo esto que venimos hablando tiene que ver con lo que tratamos de definir de qué es escribir bien. Y para hablar de qué es escribir bien, me gusta tomar este concepto de las categorías de la escritura de Jimena Dib, que es una estudiosa de todo lo que es la escritura y la lectura, sobre todo en la escuela, pero la verdad que estos conceptos que da ella son fundamentales. Las categorías de la escritura es todo lo que necesitamos para escribir bien, que son las que ahora vamos a desarrollar un poquito y después en los próximos encuentros un poco más. Ella habla de que escribir bien implica tener en cuenta la voz del texto, la selección léxica, coherencia y cohesión, gramática, contenido, adecuación, presentación, edición.
Esto está genial porque en realidad son un montón de cosas y que cada una se va abriendo de una manera que a veces asusta, porque ya solamente dentro de la gramática tenemos un montón de cuestiones, pero nos sirve para organizarnos y para ver entonces que escribir es una actividad, como les decía antes, que requiere competencias y conocimientos diferentes. Y entonces, ahora en la próxima diapositiva desarrollamos un poquitito lo que es cada uno. La voz del texto, esto es muy sintéticamente, porque cada uno, ya les digo, es muy amplio lo que plantea Jimena Dib, pero es excelente para organizarnos. Primero la voz del texto. O sea, quizás le surgió alguna vez esta pregunta, ¿tengo que escribir en primera persona o tengo que escribir en tercera persona? Que parece una pavada, pero que no es una pavada. Por ejemplo, ¿de qué depende escribir en primera persona o en tercera? ¿Cualquier texto se puede escribir en primera? ¿Cualquier texto se puede escribir en tercera? ¿Qué les parece? Por ejemplo, no sé qué textos podríamos escribir en primera y qué textos en tercera. En primero una narración, me parece, y un texto puede ser una académico. narración. Claro. Claro, acá habla un ensayo, una carta, sí. Un texto literario. ¿Qué me decías, María Eugenia? No, que en primera persona es algo más personal, más subjetivo, me parece. Claro. Incluso, bueno, después en literatura la primera y la tercera persona a su vez se abren un montón de posibilidades. Pero si yo estoy escribiendo un texto académico, una tesis, no voy a escribirla desde el yo, la voy a escribir desde un nosotros o de una tercera persona, pero es muy importante saber qué persona vamos a utilizar. Sí, Ariel, decime. No, que si escribo en primera persona es porque estoy escribiendo como el protagonista, digamos, desde la voz del protagonista, en primera persona. Sí, sí, sí. Por eso, esto que parece algo obvio, les digo, muchas veces está bueno esto de preguntarse, porque a veces nos podemos equivocar en esto. Si escribimos con un texto demasiado, poniendo mucha de nuestra subjetividad, y lo esperable justamente es que sea un texto objetivo, ya ahí la estamos pifiando. Es muy importante también elegir el vocabulario adecuado. Bueno, Marilina, gracias por haber venido. Gracias. Entonces, elegir el vocabulario adecuado es muy importante. Para eso tenemos el diccionario. Para eso, antes hablaban de las lecturas. Leer, entre tantas cosas, leer nos ayuda a esto, a incorporar vocabulario. La coherencia y la cohesión, que un poquito más adelante vamos a hablar un poco de la coherencia y la cohesión. La cohesión tiene que ver con cómo vamos uniendo las distintas oraciones de un texto, porque el texto no son oraciones sueltas, sino que están unidas por determinados procedimientos, y además el texto tiene que ser coherente, o sea, tiene que tener un tema, un eje, una organización. También necesitamos la gramática para escribir bien, por supuesto, pero la gramática es amplísima. Y esto requeriría como un curso aparte. O sea, nosotros podríamos hacer un curso solo de la cuestión gramática, porque fíjense, puntuación es extensísimo, ortografía, concordancia, preposiciones, verbos. ¿Cuántas veces nos equivocamos al conjugar los verbos? Que son como de terror. Entonces, es mucho ya lo de gramática. El contenido, lo que vos decías, Ariel, a ver, ¿qué quiero decir? ¿Y eso qué quiero decir? A ver, necesito investigar, es algo que yo ya lo sé, ¿de dónde saco? O sea, ¿cuáles son mis fuentes para escribir? También tengo que pensar en el lector. ¿Quién me va a leer? ¿Me va a leer un profesor de la facultad? ¿Me van a leer mis lectores literarios? ¿Me va a leer alguien en el trabajo? Eso es súper importante. Y también pensar en el género que estoy escribiendo. ¿Lo que estoy escribiendo es literario? Es una cosa. Si es académico, es otra cosa. O sea, cada género, eso lo vamos a ver también después, en otros encuentros, el género determina un montón de elecciones cuando escribo. Y lo que hablábamos hace un ratito, o sea, el texto a su vez requiere, bueno, tiene una determinada presentación. Si estoy escribiendo un texto académico me van a pedir un determinado tipo de letra, un determinado tipo de interlineado, pero también tengo que editarlo ese libro, tengo que corregirlo, tengo que darle una organización. Entonces,
estas categorías de la escritura, ténganlas en cuenta, porque esto también está bueno para autocorregirse y decir, a ver, tuve en cuenta cuando escribí esto, tuve en cuenta la gramática, tuve en cuenta la coherencia y cohesión, tuve en cuenta el vocabulario. Esto para mí es fundamental como también para tenerlo como herramienta antes de escribir, pero también para autocorregirse. Viene muy bien saber, bueno, porque autocorregirse en el vacío tampoco sirve. Yo tengo que tener una organización para autocorregirme. Entonces, puedo tener estas categorías que me ayudan. ¿Alguna preguntita de esto? Si hablo mucho o, no sé, voy muy rápido, ustedes díganme, o si, por supuesto, ya les digo, pueden, todo lo que quieran lo pueden comentar. Bien, entonces ahora sí, seguimos adelante. Bueno, entonces, y vamos a los distintos tips para superar los bloqueos. Que quizás, o ustedes no, o sea, no les pasa esto de estar bloqueados, pero si eventualmente en algún momento les pasa, bueno, alguno de estos tips les va a servir. Por esto que hablábamos recién, que por ahí sentimos que la inspiración no está, pero tenemos que entregar un trabajo, tenemos que terminar, no sé, el último capítulo de la novela porque nos está pidiendo la editorial. Y bueno, algo hay que hacer, entonces podemos recurrir a alguno de estos tips. Vamos a ver entonces cuáles son, que estos tips los detalla muy bien Casani, o sea, no es un invento mío, sino que los detalla Casani en su libro La cocina de la escritura, el que les mencionaba antes. Entonces vamos al primero. El primer, y les digo, es súper efectivo. Si ustedes tienen que escribir algo, pero no saben cómo empezar, están ahí, abrieron el Word y está todo en blanco y están desesperados, intenten esto de hacerse preguntas. Estas preguntas, que ahora se las voy a leer, son cosas que ustedes ya saben de su texto, aunque crean que no lo saben. Van a pensar, ¿qué me propongo con el texto? Y ahí les van a surgir un montón de cuestiones. ¿Hacia quién está dirigido? ¿Con qué información cuento? O sea, a ver, lo que tengo que lo que les decía antes, ¿tengo que ir a buscar algo en internet, tengo que leer algún libro o con lo que tengo ya me alcanza? Esto que voy a escribir, se va a publicar, es algo que va a circular en la universidad, es algo que voy a subir en un blog, lo voy a subir en una red social, bueno, ¿dónde va a aparecer ese texto? ¿Cuál va a ser su extensión? ¿Qué quiero escribir? No es lo mismo escribir 30 páginas que 100, ni 150, ni 500. ¿Y a qué género pertenece? O sea, ¿es académico, es periodístico, es administrativo? ¿Es un texto que tiene predominio de narración, de descripción, de explicación? Estas preguntas son muy sencillitas y entonces ustedes ahí se van a dar cuenta de todos los saberes que tienen antes de escribir. Entonces no hay bloqueo posible, porque en realidad todas las veces que nos ponemos a escribir ya sabemos un montón de cosas. Lo que pasa es que a veces nos abruma este hecho de sentarnos frente al papel o sentarnos frente al Word en blanco. Pero todo esto ya está. Simplemente si me lo pregunto, esto me calma y ahí puedo arrancar a escribir. Aunque sea que voy a arrancar a escribir respondiendo estas preguntas. Y eso me va a ayudar seguro a seguir adelante. No sé si alguna vez lo probaron esto de hacerse preguntas, si lo necesitaron. Yo les digo que a mí me sirve cuando estoy como apurada y digo, bueno, tengo que escribir esto, a ver por dónde empiezo. Bueno, esto es una buena manera de empezar. Pruébenlo que van a ver que... Sí. Adri, ¿sabés que a mí lo que me sirve es poner a veces de título, aunque sea solo por un ratito, una pregunta? O sea, empezar enunciando una pregunta, de eso es lo que quiero decir, porque la pregunta es como que me da pie a seguir escribiendo. Sí, tal cual. Y además hay algo como, no sé si llamarlo psicológico, que una cosa es ver la hoja en blanco y otra cosa ya es escribir algo. Escribir una pregunta, como dice Valeria, aunque sea solo una pregunta, es que ya rompí la cosa de la hoja en blanco y ya está, ya empecé. Entonces, no, cuando abran el Word, escriban algo. O sea, eso es importante. Sí, Soledad, decime. A mí, por ejemplo, me resulta, en el caso de, también estoy estudiando edición, en el caso de los foros, por ejemplo, de las participaciones en foros, digo, ¿cómo empiezo? Porque tengo varias ideas de cómo empezar. Entonces, lo primero que hago es transcribirme la consigna, me la copio y me la pego en un Word, donde después voy a trabajar, voy a corregir varias veces, las veces que necesite, y después recién lo subo y lo cuelgo y lo comparto.
Sí, eso también está muy bueno. Copiar la consigna, que es algo que, a ver, que lo tenemos ya de por sí, pero copiar la consigna es, ya está, romper la hoja en blanco. Esa es la idea, ¿eh? Esto, o sea, con esta idea está esto de las preguntas, de anotar algo, de poner un título. Vamos al otro tip. Quizás, bueno, llevar un diario personal. O sea, ustedes dirán, bueno, pero si yo tengo que escribir una monografía para la facultad, ¿de qué me sirve llevar un diario personal? La idea del diario personal que puede ser escribir en él las notas del Word, escribir en un cuadernito, escribir en un Word, escribir qué, lo que se les ocurra, lo que les pasa en el día, lo que sienten, las broncas, cuando se pelearon con esto, con el otro, las felicidades de todo el día, de todos los días, lo que me indigna, lo que me gusta. ¿Y por qué todos deberíamos llevar un diario, o quieran llamarlo como ustedes quieran? Porque esto me da el hábito de la escritura. Y cuando yo tengo el hábito de la escritura forma parte de mi vida. Y todo lo que forma parte de la vida de uno es tan natural que no cuesta, que después lo encaramos de una manera mucho más fácil. Si nosotros lográramos todos los días de su vida, escribir por lo menos 5 renglones, yo les aseguro que la escritura sería algo natural nuestro y no nos costaría tanto. Y si todos los días tenemos que tomar 2 litros de agua, hay que caminar no sé cuántas cuadras, hay que hacer tantas cosas que se nos imponen, bueno, 5 renglones no cuesta nada. Y les aseguro que los 5 renglones tomados como religiosamente todos los días ayudan a escribir todo, porque entonces ya la escritura, como les digo, es nuestra, es una parte más y no la podemos dejar de lado. No sé, ¿alguien tiene así como hábito de escritura diario, de decir todos los días escribo algo? ¿O tienen un diario? Sí, a ver. Ariel, sí, vos. Perdón. Sí, sí. Yo todas las mañanas, cuando me levanto, me contemplo entre 15 a 20 minutos antes de comenzar mi día y escribo 3 carillas. Bien, bien. Sí, sí, sí. Más terapéutico igual, ¿eh? Como que para hacer como descargar la mente cuando me levanté y arrancar como de cero el día. Sí, acá Fabiana dice antes de ir a dormir, sí. Porque no nos olvidemos también que la escritura es una de las mejores vías de autoconocimiento. Y si quieren, hasta como una cuestión de vivir bien, autoconocerse es fundamental para vivir bien. Y entonces la escritura nos lleva a ese autoconocimiento, nos permite hacernos preguntas, nos permite conocer mejor el mundo que nos rodea. Belén también antes de ir a dormir. Sí, tómenlo como, y ya les digo, 5 renglones, empezamos con 5 renglones, 2 páginas, 3 páginas, todo lo que ustedes quieran, pero 5 renglones los podemos escribir siempre. Los que no tienen este hábito, experimentenlo y van a ver que van a notar una diferencia en la escritura en cuanto a esto, a que ya no van a tener tantos bloqueos y les va a salir muy naturalmente. Bien, otro tip entonces, el que viene, es hacer mapas y redes conceptuales. Si no quieren hacerse preguntas, bueno, el diario íntimo lo dejamos, el diario íntimo lo llamamos esta escritura personal, esto ya lo ponemos como obligatorio. Pero después los otros los podemos ir viendo, depende las nuestras necesidades. Si tenemos poco tiempo y tenemos el texto ahí en blanco, lo que podemos hacer es empezar a armar estas redes conceptuales, cuadros. Entonces pónganle, tenemos que escribir algo, no sé, sobre ecología. Y no sabemos cómo empezar. Entonces, tipo como un juego, uno pone en el centro la palabra ecología, empieza a sacar flechitas y a sumar palabras, a ver relacionadas con ecología. Cuando yo tengo una serie de palabras asociadas a una palabra central, inmediatamente ya se me despertó algo a mí para escribir. Y lo único que tengo que hacer es como empezar a relacionar esas palabras, buscar información sobre esas palabras, ahondar, y entonces la escritura también nos sale. Esto yo incluso lo recomiendo para los parciales. O sea, cuando uno tiene que escribir un parcial, que a veces se desespera, que no sabe por dónde empezar, primero tómense como el tiempito de escribir, no sé, de armar una red conceptual, de ponerse las preguntas, de anotar ideas, antes de sentarse por ahí a escribir el parcial y de volcar todo así desordenadamente. Bueno, uno empieza con esta otra cosa, ¿no? Con estos, con un tip y un poco se libera de esa presión del parcial y después arranca lo más bien.
Y además todo esto fomenta nuestra creatividad, o sea, estamos en una era en que por ahí la creatividad como que se va corriendo a un costado y le tenemos que dejar un espacio a la creatividad, para que nosotros podamos ejercerla todos los días. Y bueno, a través de la escritura es una forma. Pasamos al otro tip. Bueno, el otro tip es, bueno, que ya lo deben conocer, el torbellino de ideas, esto de anotar lo que se me aparezca. O sea, yo tengo que escribir sobre algo, sobre determinado tema y anoto ideas, pero las anoto sin orden, sin preocuparme si están bien o si están mal, sin preocuparme incluso de la ortografía, de la puntuación. Y entonces esto, al generarse, al escribir libremente, entonces eso también nos ayuda un poco a soltar la mano, a no tenerle miedo a la escritura y a poder escribir cada vez más naturalmente. O sea, quizás esto lo practicaron, no sé si lo del torbellino por ahí es común, ¿lo practicaron alguna vez? Es como, incluso a veces en las reuniones uno no sé, se reúne un grupo de gente y para tratar determinado tema, acá Guadalupe dice que sí, y entonces uno dice, bueno, vamos a hacer un torbellino de ideas. No hay que desecharlo porque está muy bueno. Realmente está bueno. En el trabajo, Daniela, sí, en los trabajos se usa un montón, en las reuniones de trabajo. Surgen muchas cosas. Así como uno puede largar cualquier pavada, también pueden surgir cosas interesantes. Claro, la lista de ideas, sí. Muy bien. Pasamos al otro. Bueno, esto es como un poco más complejo. Es la técnica del cubo, que es un poco parecido a las preguntas. Entonces acá los que inventaron esta técnica proponen que se tome un tema y que después empiecen a como hacer preguntas alrededor de ese tema, que depende del tema, o sea, esta técnica del cubo sirve para algunos temas y para otros no. Por ejemplo, volvamos al tema, no sé, de la ecología. Entonces uno puede optar por describir, y esa descripción a veces puede ser, si es algo, un objeto, se puede hacer como más a través de los sentidos, y si no, una descripción un poco más abstracta. Compararlo con otras cosas, por ejemplo, si comparo la ecología con otras disciplinas, de ahí voy a sacar algo. ¿En qué se parece o en qué se diferencia la ecología de esas otras disciplinas? ¿Cómo se relaciona? ¿Para qué sirve la ecología? ¿Qué puedo decir a favor o en contra de la ecología? Lo que tiene esta técnica del cubo, que ya les digo, uno la va adaptando a los temas que trata, es que se aborda un tema desde diferentes puntos de vista. Entonces, como que nos obligamos a pensarlo desde diferentes ángulos. Eso también ayuda en la escritura. Y lo bueno de estos tips es que no necesitamos aplicarlos, a rajatabla, sino que, no es que la técnica del cubo la voy a aplicar exactamente tal cual fue planteada, pero por ahí tengo un tema y digo, voy a pensar los pros y los contras de este tema, lo que está a favor y en contra, por eso me puede ayudar en la escritura. Entonces esto es una partecita de la técnica esta del cubo. Entonces uno hace como un mix y después se hace su propia técnica, pero, o sea, yo creo que de todas podemos sacar algo. ¿Alguna preguntita o algo que quieran decir? Nada, ¿se entiende? ¿Sí? Bueno, seguimos adelante. Y acá llegamos a un punto importante. Hay dos estudiosos, Linda Flower y, siempre me olvido el nombre, me noté, John Hayes. Son dos lingüistas que estudiaron, entre otras cosas, los procesos que tienen que ver con la escritura. Pero lo estudiaron como muy a fondo. A veces cuando uno lee toda esta cuestión de los procesos de la escritura, parece como muy técnico, parece muy abstracto, pero nos puede ayudar un montón para escribir. Y sobre todo de este modelo, que se conoce después como modelo de Flower y Hayes, lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, que un poco lo vinimos hablando. Antes de escribir, ya hay un montón de cuestiones que están en nosotros, están dando vueltas. Nunca somos entidades vacías que no sabemos nada. Sabemos un montón. Lo que pasa es que no nos damos el tiempo de buscar esos saberes. Entonces, si partimos de la idea de que hay lo que se llama hay un contexto, o sea, ya tenemos algo antes de la escritura, lo único que tenemos que hacer es como empezar a recuperar eso que tenemos para poder volcarlo en la escritura.
Y lo que es también importante, primero, es todo eso que ya tenemos, que tenemos que pensarlo. O sea, antes de escribir, ¿qué pensamos? Pensamos esto que dijimos antes. ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Para quién vamos a escribir? ¿Qué tipo de texto vamos a escribir? Eso es como un pensamiento que está antes de la escritura. Pero cuando escribimos, hay 3 procesos que son fundamentales y que no los podemos saltear. El primero es la planificación. O sea, no hay escritura efectiva sin planificación. O sea, una cosa es la catarsis. Yo me siento mal, me siento triste o me siento muy feliz y quiero escribir. No planifico, sale. Pero una cosa es la catarsis y otra cosa es la escritura. La escritura requiere planificación. Yo tengo que planificar, y planificar es esto que estuvimos viendo. Sentarme, organizar el texto, pensar lo que voy a escribir, todos estos planes que hacemos antes de escribir. Una vez que planificamos, y que no es perder tiempo, planificar no es perder tiempo, es organizarnos para después. Una vez que planificamos, lo traducimos. La parte de traducción, lo que llaman Flowery Heights, la traducción es el ponerlo en el texto. Una vez que pensamos todas estas cuestiones, empezamos a escribir. Y luego que escribimos, vamos a revisar, vamos a ver si está bien, vamos a sacar lo que no sirve, porque también tenemos que animarnos a decir, esto no me sirve. Y cuando algo no me sirve en un texto, no lo hago desaparecer y lo borro, sino que yo les recomiendo armarse un Word con todas las cosas que sacan de los textos. Porque uno tiene esa cosa, lo escribió uno y uno le da como, no sé qué, borrarlo. Porque una cosa era en papel tacharlo y otra cosa es borrarlo del Word que no lo recuperamos más. Entonces ábranse un archivo y pongan todos los fragmentos o todas las oraciones estas que van borrando un texto y las van poniendo ahí y hacen como una especie de archivo de los textos que no fueron, pero que pueden ser inspiraciones para otros textos después. Y de paso uno no se los saca de encima, porque son parte de uno también. Entonces, importante, sentarse, pensar un poco, planificar, después ir al papel y después necesariamente revisar. Y ahí revisar con toda la objetividad que se pueda, con toda el desamor que se pueda, o sea, decir, bueno, a ver, esto no va y listo, y bueno, otra cosa mariposa. No sé, ¿qué les parece esto? Seguramente lo están haciendo. Esto es simplemente cosas como que estamos poniendo en palabras algo que seguramente ustedes están haciendo, pero bueno, ¿qué les parece esto de, no sé si lo conocían, este esquema? ¿Les parece que es útil? Yo no lo conocía así. Me parece muy interesante cómo está planteado. Y también me parece que uno a veces dice, bueno, ¿hasta dónde llega esa planificación inicial? Es una planificación inicial. Imagino que siempre da lugar también a cambios, ¿no? O a girones de timón en la medida que uno va avanzando en la escritura y descubriendo también otras cuestiones de a dónde nos está llevando, ¿no? Sí, esto, no apegarse tampoco, no necesariamente, como vos decís, Valeria, no necesariamente la planificación hay que seguirla a rajatabla, decir, uy, esta planificación es lo que voy, y si me salgo de la planificación se me viene el mundo abajo. No, es una manera de empezar, pero es muy necesaria. Lo mismo a veces, esto de planificar puede ser como hacerse un índice, o sea, no sé, empezar haciendo el índice de lo que quiero escribir y escribir un tema abajo del otro. Eso a mí me organiza, o si estoy escribiendo ficción, bueno, voy a anotar distintas cosas, voy a planificar, no sé, cómo van a ser mis personajes, si quiero escribir mi historia en pasado, en presente, si voy a hacer alteraciones temporales, cuántos capítulos voy a tener, o sea, tengo un montón de cosas para pensar antes de sentarme a escribir. Porque esto, lo vuelvo a repetir, una cosa es la catarsis y otra cosa es la escritura. Y la escritura requiere esto, requiere trabajo, pero no como algo negativo, al contrario, es como que nos tiene que hacer bien esto de saber que la escritura requiere trabajo, porque entonces el resultado va a ser mucho mejor y vamos a comunicar mejor. Y
Esto que dicen Flowery Heights es que la escritura es un proceso recursivo. ¿Qué quiere decir esto que la escritura es un proceso recursivo? ¿Qué les parece? Que hay que tener, o por lo menos aspirar a tener recursos, justamente, distintos recursos para poder escribir. Sí, y No que además, siga una como, línea, sino que son varias líneas que uno tiene como para elegir distintas cosas como para escribir. claro, y que todo es como un proceso circular, o sea, un poco lo que decía recién Valeria, yo planifiqué, después me puse a escribir y resulta que me di cuenta que la planificación la tengo que cambiar, la cambio, o sea, y después vuelvo a escribir y vuelvo a revisar la planificación y después vuelvo a revisar lo que escribí. Y esto, y un poco volviendo también a lo que dijo Ariel antes, parecería que nunca se termina. El problema es después encontrar en qué momento esta recursividad tiene un final, porque sí, yo voy a volver todo el tiempo atrás, voy a mirar quienes escribieron novelas o cuentos, esto de que estoy escribiendo una novela, entonces voy por el capítulo 4, pero me siento y empiezo a leer, a ver, el 1, el 2, el 3, y ahí encuentro un montón de cosas, y digo, uy, no puedo avanzar porque resulta que acá el capítulo 3, y bueno, y después voy al 4, y después vuelvo atrás, y así, y parece que esto no termina nunca, pero bueno, es parte de la recursividad, y también parte del aprendizaje de decir, bueno, a ver, ahora dejo el capítulo 3, voy al 4, en algún momento volveré al 3 y sigo avanzando, pues si no me quedo ahí parada eternamente. Bien. Hasta acá sería como lo que estuvimos hablando de la parte teórica. Entonces ahora yo les voy a hacer una propuesta en la otra diapositiva, que yo sé que estamos como todos desbordados por los parciales, por todo. Pero yo o sea, tenemos 4 encuentros. En 3 de los encuentros, en los 3 primeros, les voy a proponer consignas de escritura. Entonces ustedes pueden elegir alguna. O sea, si quieren, esperen a terminar los 4 encuentros. Si quieren, ya pueden escribir algo ahora. La primera propuesta es algo fácil en el sentido de escribir sobre nosotros mismos. Escribir una autobiografía es como el ejercicio más, como más simple o no, depende. Entonces van a elegir un episodio de sus vidas, o incluso si ustedes no quieren contar un episodio de sus vidas, se pueden inventar un personaje. O sea, pueden escribir la autobiografía de un personaje totalmente inventado por ustedes. Si no se animan a hacer algo ficcional, pueden hacer una presentación así básica, decir, soy tal, estudio tal cosa, me gusta, no sé, me gusta salir a caminar los fines de semana, etcétera, lo que ustedes quieran. Siempre en primera persona, porque el texto autobiográfico va en primera persona, y yo les pongo una extensión como para no escribir 2 renglones, sino que 15 renglones estaría bueno. Pueden escribir más, pueden escribir menos, por supuesto. Y son absolutamente optativas estas consignas, pero tiene que ver con si quieren jugar un poco y salir del trabajo, salir del estudio y hacer algo como más creativo, lo pueden hacer.